7 de la mañana con 3 minutos. Se encuentra ya en los estudios de la ciudad de Guayaquil, de Telediario, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. Buenos días, ministro. Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días, Eduardo. Un saludo muy cordial a todos los que nos siguen en Telediario. Hemos visto intensa actividad en la promoción de inversiones últimamente en el país. Antes de pasar al detalle de estas actividades, la pregunta es, ¿todo esto responde a una estrategia consolidada para la atracción de inversiones? ¿Cuáles serían las líneas maestras de esta estrategia? Efectivamente, Eduardo, siguiendo los lineamientos del señor presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, hicimos una planificación el 2017, primeramente de una visita internacional, un periplo internacional. Visitamos 13 países, en el cual nos enfocamos en 3 temas principalmente. Refrescar la imagen del Ecuador ante el mundo, fortalecer relaciones comerciales con quien consideramos los principales socios comerciales y presentar el catálogo de inversiones tan importante para que ingresen divisas y generen fuente de empleo en nuestro país. Para usted, ministro, ¿cuáles serían los sectores más atractivos, con mayores posibilidades de atraer inversión extranjera? Me refiero a qué sectores de la economía nacional son aquellos elegibles para captar inversión externa. Bueno, nuestro país es un país de oportunidades y no me cansaré de decirlo. Un país que lo tiene todo: hidrocarburos, minería, agricultura, acuacultura y pesca, turismo, en fin, distintos sectores que estamos presentando cuando visitamos distintos países. Hace poco en Davos tuvimos excelentes resultados y vemos gran apetito, gran interés de ver en Ecuador un país como destino de inversiones, y es lo que estamos dando: confianza y seguridad jurídica dentro del comité de inversiones que se creó con el decreto 252. Estamos creando ese ambiente, esa atmósfera que sea atractiva tanto para el inversionista local como para el inversionista del exterior. Yo creo que el Ecuador tiene que mirar al mundo como un potencial mercado en términos de exportaciones y en términos de atracción de inversiones, y es por eso que hemos decidido abrir el comercio, abrir la economía para beneficio de los más de 16.6 millones de ecuatorianos. Pero le voy a pedir un poco más de precisión en esto, más allá del enunciado general, que creo con el que todos estamos de acuerdo. ¿Cuáles son las verdaderas vocaciones productivas del país, en su opinión? Bueno, no podemos negar que los hidrocarburos representan el 30% de la exportación ecuatoriana, pero estratégicamente estamos trabajando en fomentar los sectores agrícola, acuacultura y pesca. En 5 o 6 productos tenemos el 74% de las exportaciones no petroleras. Son sectores que no podemos descuidarlos, pero no por eso no vamos a seguir fomentando las industrias, las agroindustrias, como por ejemplo las industrias básicas. Recordemos que en años pasados se invirtió una muy buena cantidad de dinero, el país invirtió una buena cantidad de dinero en el cambio de la matriz energética, con nuevas hidroeléctricas, con 2 plantas eólicas. El 90% es energía renovable. Ahora tenemos que aprovechar para concretar aquellas industrias básicas y estratégicas que no se dieron en el pasado, como por ejemplo la refinería de Manabí. Estamos luchando 24/7 por sacar adelante este proyecto que es tan importante para el país. Entonces, respondiendo a su pregunta, es continuar con el fomento a los sectores de agricultura y de acuacultura y pesca, y fomentar y fortalecer el tema industrial y de agroindustrias con alto valor agregado. 7 de la mañana con 7 minutos, el ministro Pablo Campana en la ciudad de Guayaquil, nuestro invitado esta mañana, precisamente sobre la reciente visita de potenciales inversionistas o interesados en el proyecto de la refinería del Pacífico. ¿Cuál ha sido la representatividad de esta delegación y cuál ha sido la respuesta de los potenciales inversionistas? Eduardo, tuvimos una grata visita de alrededor de 70 funcionarios de 26 compañías, fondos y bancos, y de 9 países que vinieron producto del trabajo mancomunado que hemos hecho con el Ministerio de Hidrocarburos, con Petroecuador y desde el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones durante la visita internacional. Se hicieron 2 días de presentaciones de carácter técnico, financiero, comercial, legal, vender las oportunidades que tenemos en el país en lo que respecta al sector petrolero y puntualmente la refinería de Manabí.
Y estamos viendo que hay bastante apetito, hay mucho interés. Hemos visto que hay 3 consorcios que se podían estar armando y esperamos que el 24 de mayo del presente año podamos adjudicar y firmar el contrato después de las respectivas licitaciones que estaríamos abriendo en los próximos meses de una manera transparente y que puedan competir entre ellos para que el Ecuador pueda sacar el mayor beneficio posible. Ahora, mucho se ha dicho sobre la corrupción que penosa y vergonzosamente distinguió este proyecto a la refinería del Pacífico, al punto de que es difícil sostener que allí haya 1.500 millones de dólares invertidos. ¿Qué cantidad de inversión del Estado cree usted que podría estar dispuesto a reconocer un inversionista extranjero constatando el estado actual de ese proyecto? Es una excelente pregunta y es por eso que decidimos dejar a un lado lo que respecta a la empresa mixta Refinería del Pacífico, para que las respectivas autoridades de control hagan su trabajo y hagan la auditoría correspondiente a la Refinería del Pacífico. Nosotros estamos relanzando el proyecto con el nombre Refinería de Manabí, porque consideramos que Manabí se lo merece. Así como Esmeraldas tiene su refinería, Manabí tiene la suya, con un nombre, con un concepto, con una empresa, con una compañía totalmente fresca para sacar adelante el proyecto. Con respecto a cuánto podrían considerar los inversionistas como parte del costo, parte de la inversión del Ecuador, de los 1.550 millones, habrá que hacer un análisis profundo en su momento, abrir los libros y analizar cuánto realmente costo y cuánto es gasto. Habrá que analizarlo en su respectivo momento una vez que sea adjudicado el proyecto, ya que ahí hay una inversión ecuatoriana y hay que defenderla y protegerla. Es decir, en este momento todavía no se abordan estos aspectos con los potenciales inversionistas. No, todavía no se ha abordado ese tema y en su momento, como le decía, una vez que se adjudique después de la licitación pública, que ya se abre una base de datos para acceso a toda la información, en su momento pues tendrá que evaluarse, ya que hay un tema que se discutió durante los 2 días de la visita de las empresas refinadoras. Una es seguir adelante con el modelo trazado con capacidad de 300.000 barriles día, con la configuración que se había trabajado, con las licencias que se habían pagado, y estamos abiertos como país de recibir una propuesta con otros términos, con otra capacidad, con otra configuración, y habrá que ver qué parte de lo invertido será utilizado por parte de la empresa o consorcio que presente su oferta y qué parte no. En el caso de las licencias, recordemos, Ecuador hizo una gran inversión con licencias de UOP, Linde, Honeywell, Foster Wheeler, que son empresas multinacionales en donde Ecuador ha invertido alrededor de 500, 600 millones de dólares de licencia. Habrá que ver si eso se utiliza o no. Ya es una cuestión del inversionista si va a utilizar la misma configuración de la refinería o no. En todo caso, está confirmado que existe interés internacional en llevar adelante el proyecto de Refinería del Pacífico en Ecuador. Eduardo, existe el interés y parte de nuestra responsabilidad es tratar de sacar adelante proyectos como Refinería de Manabí, en donde ha habido tanta inversión y donde el país lo necesita. Lo más sencillo sería simplemente dejar en el olvido, lanzar al gasto esos 1.550 millones, pero parte de mi responsabilidad, la de Hidrocarburos, de Petroecuador, es sacar adelante un proyecto fallido y sacarlo porque el país lo necesita en términos de sustitución de importaciones. Recordemos que el año pasado se importó 2.700 millones de dólares en derivados. Para el 2024 se está proyectando una importación de 5.500 millones de dólares en derivados, algo que realmente afectaría la dolarización en nuestro país. Es por eso que se necesita la refinería de Manabí y por otros factores, entre esos generar fuente de empleo, generar industrias industrializantes que producen encadenamiento productivo en cuanto a proveeduría de bienes y servicios, en cuanto a petroquímicas. Yo creo que debemos mirar más hacia allá. Y ahí quiero hacer una aclaración. Alguna vez alguien me preguntó, lo que pasa es que ustedes están tratando de tapar un proyecto fallido del pasado. Permítame decirle que esa no es nuestra intención, jamás me prestaría para algo así, y el gobierno del presidente Lenín Moreno está trabajando correctamente, de una manera muy profesional, muy técnica, y estamos evaluando qué proyectos hay que sacarlos adelante y qué proyectos sencillamente pues descartarlos y dejarlos en el olvido. Volviendo a la estrategia general de atracción de inversiones, ¿qué ofrece el Ecuador a los inversionistas?
quisiera preguntarle, cuando usted se entrevista con un capitán de empresa, con el presidente de alguna corporación, ¿qué le dice sobre el país? ¿Cuáles son las ventajas que exhibe? Bueno, definitivamente la primera reacción es el cambio que está viendo el Ecuador. El mensaje del presidente Lenín Moreno está llegando internacionalmente, los cambios del combate a la corrupción está llegando internacionalmente y eso es algo que es muy bien visto. La apertura comercial se está conociendo a nivel internacional, nuestros acercamientos a países como Rusia, como Estados Unidos, Japón, Corea, los países del EFTA, definitivamente es muy bien visto. En términos de inversiones, yo quisiera mencionar que el 29 de enero del 2018 firmamos 514 millones de dólares en nuevas inversiones para el país. En febrero tenemos proyectado 400 millones de dólares de nuevas inversiones en distintos sectores del país. Me refiero al sector industrial, al sector de la acuacultura y pesca, al sector de la agroindustria también, al sector comercial, al sector turístico. Estamos realmente diversificando en cuanto a términos de inversiones que estamos atrayendo al país. Entre enero y febrero estaríamos superando el total de inversiones que se lograron en el 2016 o en el 2017. ¿Qué quiere decir esto? Está regresando la confianza. Yo hablo permanentemente con cámaras, con gremios, con empresarios, con grupos locales y multinacionales y se siente un Ecuador distinto, un Ecuador donde el diálogo realmente ha funcionado. ¿Cuáles son los sectores que se han beneficiado o se beneficiarán de las inversiones que usted señala entre enero y febrero? Bueno, los 11 contratos que se firmaron por 514 millones de dólares en el mes de enero van dirigidos a sectores como por ejemplo el industrial. Estamos hablando de un astillero de alrededor de 200 millones de dólares que se va a hacer en Pozorja por una compañía ecuatoriana con capitales españoles. Por otro lado, estamos hablando del sector de la infraestructura vial para la provincia de Pichincha. Estamos hablando de un proyecto importante de ampliación de una planta de camarón y exportación de camarón que va a ser en Durán. Estamos hablando de distintos sectores de la economía y yo creo que eso es importante, ya que ninguno de los 11 proyectos, en este caso que se firmaron en el mes de enero, no tiene nada que ver con hidrocarburos y con minería. No es que estamos despreciando las inversiones de hidrocarburos y minería, sino que estamos también enfocándonos en otros sectores de la economía para que ingresen divisas y generen fuentes de empleo. El pasado 3 de mayo, el pasado 3 de mayo de 2017, la Asamblea Nacional denunció 12 de los tratados bilaterales de inversión que Ecuador mantenía con, a su vez, 12 países, entre ellos China, Holanda, Suiza, Canadá, Italia, España, Estados Unidos. En fin, los países de muchos de los empresarios que hoy invitamos a considerar oportunidades de inversión en el país. ¿Hay una posición del gobierno respecto de este tema? Bueno, los tratados bilaterales de inversión son muy importantes. De acuerdo al decreto 252, emitido por el señor presidente de la República, se dio el mandato a la Cancillería para que termine de sacar adelante los tratados bilaterales. Ahora, en los últimos meses hemos trabajado de una manera conjunta entre el Ministerio de Economía y Finanzas, Semplades, Cancillería, la Procuraduría y el Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones. Yo podría decir que en los próximos 30 días estaríamos listos con el borrador final para que sea aprobado por la Secretaría Jurídica y por Presidencia de la República, obviamente, para poder entrar a negociaciones nuevamente con los 16 países que fueron denunciados. Este es un excelente punto, ya que de los 13 países que visitamos, 12 de ellos nos preguntaron y nos exigieron por los tratados bilaterales de inversión. Y eso es algo que realmente da confianza, da seguridad jurídica para el inversionista y así también protege los intereses del Ecuador. Yo creo que ya llegó un momento en que tenemos que ir cerrando el frente del Tratado Bilateral de Inversión, entrar en negociaciones con las distintas embajadas y esperemos que en los próximos 3-4 meses podamos tener ya un resultado positivo, ya que es básico y es imprescindible para que ingresen nuevas inversiones al país. Sin embargo, aquellos que promovieron la denuncia de aquellos tratados tenían un argumento, decían que
los tratados bilaterales de inversión, mientras estuvieron vigentes, no trajeron mayores inversiones al país, no representaron un argumento para atraer inversiones. Entre el año 2000 y 2016, Ecuador recibió solo se calcula un 0.84% del total de la inversión extranjera en la región latinoamericana, menos del 1%. Esto hace pensar que los tratados bilaterales de inversión por sí solos no atraen inversiones. Yo pienso que lo que acaba de mencionar Eduardo era un tema complementario, adicional a la manera como se veía a la inversión privada directa. En el actual gobierno, la administración del presidente Lenín Moreno, de acuerdo al decreto 252, considera la inversión privada directa como política de Estado. En la administración anterior, pues no era una prioridad y era combatida permanentemente. Nuestra visión es de apertura, de necesidad de atraer divisas para continuar el dinamismo, el crecimiento, el desarrollo de la economía, para generar fuentes de empleo. Tú no puedes seguir en un país asumiendo endeudamiento y más endeudamiento y más endeudamiento. Va a haber un rato que va a ser imposible seguir invirtiendo y desarrollando un país. Y es así como lo recibimos, un país con bastante endeudamiento. Obras se han realizado, pero también endeudamiento, definitivamente. Entonces nosotros hemos decidido en diversificar las fuentes de ingreso al país. Si bien es cierto, la obra pública es importante, pero tiene que ser complementaria con la inversión privada directa del inversionista local y del extranjero. Entendemos por lo que usted ha dicho que habrá que negociar con cada país de uno en uno nuevamente los términos de tratados bilaterales de inversiones. ¿Cuánto tiempo tomará hacerlo? Mire, la visión del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones sería enfocarse principalmente y puntualmente en la cláusula de arbitraje de dichos tratados bilaterales de inversión. De esa forma cumpliríamos con la Constitución de Montecristi, cumpliríamos con el objetivo del Gobierno Nacional y no entraríamos en hacer un análisis integral de todo el formato, de todo el documento del Tratado Bilateral de Inversión. Esa es la visión personal. Y así sería muy sencillo. Yo diría que en 6 meses podríamos tener solucionado el tema con los 16 países que fueron denunciados de los TBIs. Hay la voluntad de parte de ellos también. Claro que sí, hay la voluntad. Yo recibo permanentemente la visita de las embajadas, de los embajadores de los 16 países y pues claro que hay la voluntad. Inclusive es algo básico, ya que recordemos que los tratados bilaterales de inversión mantienen protección sobre los contratos que fueron firmados hacia atrás por X periodo de año. Cada país con cada región es distinto. Unos tienen protección por 1, 10, 5, 2 años, dependiendo con qué país. Pero donde realmente afecta es en las nuevas inversiones que llegan al Ecuador, que estarían desprotegidas. Es por eso que es la urgencia del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones de fomentar y empujar para tratar de renegociar en el menor tiempo posible estos tratados bilaterales de inversiones, ya que pueden afectar los ingresos de divisas de los próximos contratos que firmemos. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Para ir concluyendo este diálogo, el presidente Lenín Moreno abrió la puerta a un acuerdo comercial con Washington a partir de una conversación que, según narró, habría tenido con el embajador Chapman de los Estados Unidos. De acuerdo a esa charla, se habría mencionado que Estados Unidos estaría dispuesto a conceder al Ecuador, en un probable acuerdo comercial, las mismas o mejores condiciones que las que obtuvo el país en el acuerdo con la Unión Europea. ¿Usted lo cree posible? Claro que sí. Yo creo que todos los ecuatorianos estamos conscientes que el acuerdo con la Unión Europea ha sido muy positiva para el país. Prueba de ello son los resultados del 2017, que incrementamos las exportaciones a nuestro principal destino como región de exportaciones, que es la Unión Europea. Como país, usted bien lo ha dicho, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Nosotros estamos proponiendo que lleguemos a fortalecer relaciones comerciales con un acuerdo muy parecido al de la Unión Europea, pero bilateral entre Ecuador y Estados Unidos. Recordemos que la Unión Europea es multipartes, es los países de la CAN, principalmente Colombia, Ecuador y Perú. No interviene Bolivia en ese caso con la Unión Europea. En este caso con los Estados Unidos, yo veo con muy buenos ojos el fortalecimiento de relaciones, que significa mayor intercambio comercial, y eso es de beneficio para todo el país. Pero así como estamos negociando, conversando, fortaleciendo relaciones con los Estados Unidos, también tenemos otros países como por ejemplo Rusia, Japón, Corea, China,
países del EFTA. En términos de mercado, en términos de acuerdos comerciales, no interviene la ideología. Recordemos, Estados Unidos tiene relaciones con China, tiene relaciones con Rusia. Es de acuerdo a qué es lo que nos interesa como país. Lo que sí es importante, Eduardo, es que para cada país, cada región, tenemos estrategias, tendremos un tipo de acuerdo distinto. Por ejemplo, países centroamericanos que compiten con nuestros productos, siempre vamos a proponer acuerdos de alcance parcial. Países como Estados Unidos, con Japón, con Corea, que somos economías complementarias, vamos a ir con acuerdos más profundos, muy parecidos al acuerdo con la Unión Europea. Esa es la visión y para este año tenemos alrededor de 8 o 9 países y regiones donde estamos proponiendo fortalecer relaciones comerciales. Todo esto siempre será protegiendo los intereses del Ecuador y favoreciendo a los sectores menos favorecidos. Al agro principalmente tenemos que siempre proteger, somos un país que gran porcentaje de sus exportaciones vienen del agro, que genera fuente de empleo y siempre haremos lo mejor para nuestro país y nuestra gente. Entonces, ¿usted piensa que sobre todo en estas épocas, bajo la orientación de la política comercial de la administración del presidente Trump, Estados Unidos podría reconocer y respetar a sectores sensibles de la economía ecuatoriana como las industrias nacientes, el sector agrícola, las compras públicas como parte de un eventual acuerdo? Bueno, serán partes de las negociaciones que tengamos con los Estados Unidos, pero recordemos que también el presidente Trump ha dicho que no está de acuerdo con los TLC, pero sí está de acuerdo en las nuevas relaciones bilaterales con otros países, con acuerdos comerciales que tendrán que ser evaluados tal cual como se hizo con la Unión Europea. Así que yo no me cerraría a que el día de mañana lleguemos a un muy buen acuerdo con los Estados Unidos, así como los otros países. Estamos hablando de Comunidad Euroasiática, liderado por Rusia, con los Emiratos Árabes Unidos, liderados por Dubái y Abu Dhabi. Estamos hablando de Japón, Corea. Y esto es un tema que siempre tomará tiempo porque son varios capítulos que forman parte de un acuerdo comercial, pero para eso estamos y de hecho ya hemos empezado a trabajar con algunos de ellos. Ministro, para concluir, ¿cuál será su próxima agenda para impulsar precisamente este tema, el tema de un probable acuerdo comercial con Estados Unidos? Y por cierto, le pregunto, ¿volverá al Ecuador la misión del representante de comercio de los Estados Unidos que suspendió su trabajo en Quito hace algunas semanas? Bueno, con respecto a su pregunta, Eduardo, la segunda semana de febrero está confirmado la reunión de la delegación del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones en Washington con los miembros de la USTR, que es la Oficina de Comercio de los Estados Unidos, que postergó su visita del mes de enero a febrero por asuntos internos de bloqueo económico que había en ese momento del Congreso de Estados Unidos hacia el Ejecutivo de los Estados Unidos. Sin embargo, el tema está solucionado y en febrero nosotros, para no perder un día más, hemos decidido que vamos a viajar a Washington, una delegación del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, para reactivar el TIC, que es el Comité de Inversión y Comercio entre ambos países, que es el paso inicial para empezar la negociación entre ambos países. Algo importante, Eduardo, que no quiero que se me escape. El día de ayer hicimos un lanzamiento del catálogo de Ecuador certificado. ¿Qué significa Ecuador certificado? Son productos orgánicos, productos certificados de alrededor de 83 empresas que principalmente son MIPYMES. Hay artesanos, hay economía popular y solidaria, en el cual estamos poniendo a consideración al mundo. Mercados como Estados Unidos, como Unión Europea, como el EFTA, valoran tremendamente los productos orgánicos, productos naturales. Ecuador tiene alrededor de 36.000 hectáreas ya cultivadas en 23 de las 24 provincias y es por eso que hemos decidido recorrer la mayoría de ellos. El día de hoy, terminando la entrevista, me voy a la provincia del Oro, a Machala. Tenemos reuniones con bananeros y con otros gremios también que estaremos visitando, y no por un tema de campaña, sino por un tema de necesidad. Ecuador necesita incrementar sus ventas, sus exportaciones, su portafolio de productos de exportación, no solamente los tradicionales y no tradicionales, sino también otros con valor agregado para que generen bienestar a la población ecuatoriana. Gracias, ministro, por aceptar la invitación a este programa. 7 de la mañana, 27 minutos. Éxito en la gestión del ministro Pablo Campana. Hacemos un corte, regresamos con lo anunciado, la entrevista a César Pacimiño, nuestro invitado en esta mañana para hablar de la clonación humana y, por supuesto, de los avances científicos en materia de investigación.